Yo estoy sumamente complacido en el contexto del 35 aniversario de este recinto realizar esta actividad. Me acompañan en la mesa el doctor Gabriel Macaya Trejos, es rector de nuestra universidad, investigador del Centro de Investigaciones y Biología Celular y Molecular, creo que además fundador del Centro de Investigaciones. Don Gabriel es doctor en Ciencias y doctor en Humanidades y Letras, Ciencias en la Universidad de París 7 y doctor en Humanidades y Letras en la Universidad de Nueva York. Además, pues sus estudios los comenzó en la Universidad de Costa Rica y su campo en la química, aquí obtuvo el bachillerato. Muy importante que esta formación en humanidades, pero además eso ya se trae, pienso yo. Don Gabriel tiene una gran vocación humanística, que es lo principal, como yo lo he conocido, y entonces desde esa perspectiva me complace mucho tenerlo hoy aquí disertando sobre el papel y la función del profesor universitario. Ha sido vicerrector de nuestra universidad, rector de nuestra universidad, y como rector de nuestra universidad me tocó acompañarlo en un periodo como director de sede, y en realidad la identificación de don Gabriel con las sedes regionales y con el proyecto de regionalización ha sido sumamente importante de subrayar y digno de señalar, porque es la propuesta más acabada que conjuntamente se logró entre la regionalización y la rectoría, y que hoy dichosamente, escuchando al señor rector electo, nos dice que será retomada en su gestión. Esto significa que las ideas del 97, en las que don Óscar Montanaro también nos apoyó mucho, porque él cumplió un papel fundamental, vayan a recuperarse ahora, y sin duda eso fortalecerá la regionalización. Don Gabriel, este recinto más bien, algunas de sus logros, no solo materiales, sino académicos, se deben a la gestión de don Gabriel. Esto lo digo porque que conozcamos al conferencista por primera vez no significa que, yo no quiero que lo asuman como un nuevo conocido, sino como un gran amigo de la regionalización, por convicciones. El único vehículo que está en este recinto desde entonces, ellos son los dos culpables del vehículo. Los marcos de esto parece trivial, pero los marcos de toda esta edificación se cambiaron en aquel momento. La renovación del equipo del laboratorio de química, recuerdo un nombre, el espectrofotómetro de absorción atómica, etc., fue dado en aquel momento. El primer laboratorio de informática que tuvo esta sede fue en el periodo de don Gabriel, y la primera conexión a la red la tuvimos en el periodo de don Gabriel, sin tener fibra óptica, pero con una parabólica que nos financiaba la rectoría en aquel momento. Entonces teníamos un laboratorio comunicado. Esto y muchas otras cosas más que no podría citar aquí, yo creo que muestran, además del gran apoyo en el ejercicio académico y docente, para traer invitados, su gesto solidario, para tener a todos los rectores sentados en esta misma mesa, una noche en que había un congreso que nadie sabía que era extraterrestres, aquí en este recinto, pero nosotros no sabíamos, y que se fue la luz durante mucho tiempo, y don Gabriel dijo: seguimos sesionando, estamos todos los rectores arriba en los carros y trabajamos con las luces de los carros aquí alumbrándonos. Y en parte de estos convenios que les digo, que eran idea de la rectoría y de varios congresos de regionalización, se trabajaron de alguna manera aquí. También tuvo mucho que ver don Gabriel y el diputado de su momento, que era griego, en el benemeritazgo de la Universidad de Costa Rica, que se logró en ese momento también, en este periodo. Entonces, es un reconocimiento sumamente importante, me parece. Entonces, yo quisiera agradecerle a don Gabriel que esté aquí, que siempre lo tomamos en cuenta, pero principalmente que siempre lo sentimos presente en nuestros avatares diarios. A veces yo lo vivo citando, porque muchos de los asuntos importantes de esta universidad se deben a él y a su papá,
porque también tuvo mucho que ver en la historia de esta universidad, su padre. Entonces eso me parece sumamente importante. Yo le he pedido a don Óscar Montanaro, además, que nos acompañe. Don Óscar es exdirector de nuestra sede, exdirector del Consejo Universitario, sumamente fuerte en los planteamientos a favor de la regionalización. Es también una de las personas a las que más estimo y quiero y reconozco en esta universidad, y además es profesor emérito, es decir, ya está pensionado, pero se le da la distinción como profesor emérito de la universidad, es decir, que una vez pensionado sigue participando, inclusive con más derecho que el resto que estamos en ejercicio. Don Óscar, cuando yo dije que eran los culpables, es que don Óscar coincidió como director del Consejo Universitario y miembro del Consejo Universitario cuando don Gabriel era rector y yo director de la sede. Entonces, algunas de nuestras solicitudes para este recinto y para la sede y para la regionalización fueron escuchadas, fortalecidas y creo que maximizadas, porque a veces uno no tiene la visión completa y entonces es necesario esto. Me complace mucho tener a don Gabriel, y yo le he pedido a don Óscar que nos diga algo, porque don Óscar, desde mi perspectiva, es muy importante. Gracias. Bueno, es muy breve, porque de hecho el propósito de esta actividad es escuchar a don Gabriel sobre un tema tan interesante como es la pregunta que nos plantea, ¿verdad?, que es el docente universitario. Lo que Eva ha señalado para la sede de Occidente, los aportes que la administración de las dos administraciones de don Gabriel Macaya Trejo le dio a la regionalización, no es solo válido para la sede de Occidente, sino para las otras sedes regionales. En ese sentido, el compromiso de don Gabriel con la regionalización se hizo evidente, no solo en sus intervenciones, por lo menos en los 4 años que yo estuve en el Consejo Universitario, sino también en su apoyo a las obras materiales y académicas que en cada una de las sedes regionales del país se realizaron en su periodo. Así pues, a mí me complace muchísimo compartir esta mesa aquí con don Gabriel, más bien venirlo a escuchar un tema tan interesante, porque si bien es cierto, no ejerzo la práctica docente, pero de hecho me interesa mucho, y fundamentalmente a la luz de los acontecimientos recientes, pienso yo que es necesario que nosotros los universitarios reflexionemos, tanto estudiantes como profesores, reflexionemos sobre nuestro papel dentro de la sociedad costarricense y ante todo sobre nuestro papel dentro de la Universidad de Costa Rica. Así pues, don Gabriel, muy ansioso por escuchar la respuesta a la pregunta planteada en el tema. Muchas gracias, don Eval, muchas gracias, don Óscar. Es un gusto regresar a este recinto de Tacares y de estar hoy en la tarde con ustedes. Agradezco la presentación. Yo siempre dije en mis tiempos de rector que los rectores, y sobre todo que el rector de la Universidad de Costa Rica tenía una responsabilidad fundamental. Y es una responsabilidad que la pongo en términos un poco de mi deformación científica, y es ser transductor de las aspiraciones de la institución. Transductor significa recibir señales y convertirlas en acciones. Y yo creo que esa es la mejor definición que uno puede dar de la labor de un rector. El rector tiene que estar atento a todas las señales que le envían los universitarios, docentes, estudiantes, administrativos, y en virtud de esas señales conformar una serie de acciones que respondan a eso que he llamado las aspiraciones de los universitarios y las aspiraciones institucionales. Estos comentarios que voy a hacer con ustedes hoy por la tarde de qué significa ser docente universitario, lo acoto
un poco a ser docente de la Universidad de Costa Rica. Y van a ver por qué. Yo considero, espero que no sea una posición excesivamente arrogante, de que serlo en la Universidad de Costa Rica tiene un sello, y no es un sello de calidad o lo que ustedes quieran, sino un sello de compromiso con la institución muy ligado a la historia y al devenir de la misma institución de la Universidad de Costa Rica. Yo sí quisiera hacer una advertencia preliminar, y gran parte de lo que voy a decir hoy es una respuesta a esa advertencia preliminar. Cuando yo veo hacia atrás mis más de 40 años de estar involucrado con la Universidad de Costa Rica, aún no estoy pensionado, es algo que va a llegar dentro de poco tiempo. Cuando veo estos años, y tengo que decirlo muy humildemente y con cierta vergüenza, lo que yo menos he hecho es dar docencia directa, como llaman en la universidad dentro del régimen académico. La historia, las formas en que pasan las cosas me han llevado a asumir otras responsabilidades, y aunque nunca he dejado de alguna forma de enseñar, la docencia como tal no ha sido mi actividad principal. Si yo hiciera un cómputo de cuántas horas de mi función universitaria he dedicado a dar docencia clásica en un aula, no va a ser la mayoría de mi tiempo. Sin embargo, y esa es la argumentación que yo voy a tener, el ser docente universitario, el ser profesor universitario es mucho más que dar clases. Si yo entonces asumiera el cómputo diferente, es decir, cuántas horas de mi vida he estado frente a estudiantes, profesores, administrativos en la universidad, sí debo decir que va a ser la mayoría de mi tiempo. ¿Daba clases en ese momento? No. ¿Formaba? Espero que sí. Y yo creo que ahí está el secreto del asunto. ¿Qué es ser profesor? Primero, ser formador. ¿Qué es más que ser docente? Y se forman todos. Uno tiene un deber no solo con los estudiantes, el objeto primero, o el sujeto primero, perdón, de ese proceso de formación, sino que uno trata también de formar a sus colegas, de formar a todos los funcionarios de la universidad, y por qué no tratar de alguna forma, tratar en alguna forma de contribuir a la formación en términos generales de la ciudadanía. Pero también el ser profesor universitario te obliga a ser investigador, a ser divulgador, a ser extensionista y a ser administrador. Y ninguna de estas 5 tareas de formador, investigador, divulgador, extensionista o administrador, desde mi propia concepción de lo que es el ser universitario, tiene un rango diferente, menor o mayor que las otras, si nosotros las asumimos en su función verdadera. Formar. El punto aquí para mí es central. Cualquier función que un universitario desempeñe no puede escapar a la función central de formación. Así, todo universitario debería participar de alguna forma de esa función de formación. Hay ciertos ejemplos que tal vez no sean muy políticamente correctos, pero que con todo respeto por la admiración que le tengo a ese gremio
profesional en la universidad, lo voy a hacer. El jardinero que cuida el campus es tan formador como el profesor que está enseñando en un aula. La función del jardinero en el campus, creando este ambiente en que ustedes se mueven, es una función central e importante dentro de ese proceso de formación. Formar en una institución universitaria es una función que se hace en una institución que tiene una especificidad diferenciada. Es decir, el ser universidad responde a esa función de formación general como aspiración institucional. Y esa especificidad diferenciadora es que se forma con un imperativo de buscar la verdad. No una verdad, pero como búsqueda permanente de conocimiento, y como diría Jaspers, buscando esa cosa difícil de decir que es la verdad. Tratemos un poco de ver esta institución universitaria y en particular voy a hacer referencia por supuesto a la Universidad de Costa Rica y ya de entrada digo que una universidad o una institución universitaria es dificilísimo de definir. Había un rector del sistema de California que decía que cuando se habla de una universidad y de una función universitaria es muy fácil decir qué es una universidad y qué no es una universidad. Y eso podemos verlo con algunas instituciones que se forman un poco ad hoc, que pretenden ser instituciones universitarias y que si las tratamos de ver un poco en el fondo no lo son. Ahora, así como es fácil de reconocer las que son y las que no lo son, cuando se nos pide defínalas, entramos en unos conflictos gigantescos. Pero para mí hay algunas cosas fundamentales. Y una de ellas es la diversidad. Institución universitaria para mí es sinónimo de diversidad. Y diversidad de muchas formas. Diversidad en los campos del conocimiento que la institución abarca, diversidad en las posiciones, ideologías y compromisos de los miembros de esa comunidad, sean profesores, estudiantes o funcionarios, diversidad institucional. No es menos una parte por ser pequeña que otra parte que es más grande. Pero esa diversidad enorme, que también es en el fondo y fundamentalmente diversidad cultural, tenemos que verla dentro de una unidad institucional fundamental. En el edificio de estudios generales, en la sede de Rodrigo Facio, hay una frase medio críptica, que es una frase de mi padre, de Enrique Macaya, que fue el iniciador y ideólogo de la reforma universitaria de 1957, que convierte a la Universidad de Costa Rica de una universidad federación de facultades profesionales en una universidad humanística, definición fundamental que dura hasta ahora, dice alguna cosa que los estudiantes encuentran media críptica. Y más o menos la frase, citando de memoria, lo que dice es que a él lo que le interesa es entender esa diversidad institucional y cómo es posible construir una unidad a partir de esa diversidad. Y que la tarea del humanismo no es otra que eso. Construir una unidad a partir de esa diversidad. Entonces, comenzamos ya a manejar algo
y voy a seguir un ratito en esta tesitura así un poco filosófica antes de entrar al tema fundamental de la charla, y es la universidad como idea o como ideal y como institución. Y esta es una de las dificultades fundamentales de definir la universidad. Y es que la universidad, como idea, se reinventa permanentemente. Y es algo de lo más bonito que tiene la institución universitaria. Bueno, es una institución con más de 8 siglos de existencia en Occidente. Si nos vamos a otras regiones culturales del mundo, podemos encontrar en las escuelas coránicas árabes un poco más de antigüedad, y luego en China tal vez aún más antigüedad de esta idea de universidad, pero a lo largo del tiempo esta institución, que es la más vieja después de la Iglesia Católica, hay un pleito de que el Parlamento finlandés puede ser más viejo como institución que las universidades, pero digamos como gran institución universal de Occidente, permitámonos esa disyuntiva así un poco extraña de universal de Occidente, es la institución más vieja después de la Iglesia Católica. Pero esta institución además ha tenido la gran virtud de reinventarse permanentemente. Y así uno ve a lo largo de la historia cómo la universidad como institución siempre está en crisis. Y la gente comienza a preocuparse, que qué barbaridad, en este momento la institución universitaria está en crisis. Sí, lo dijeron en 1968, se decía en 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, se dijo en 1930 durante la Gran Depresión, y la universidad se reinventa permanentemente. Y es que esa propiedad de reinventarse permanentemente está ligado a que la comunidad universitaria es una comunidad, voy a usar un término un poco raro, pero van a ver ustedes que es bonito, es una comunidad proteica. Proteica en el sentido de que permanentemente cambian de formas o de ideas, y es una institución proteica y diversa. Algunos han dicho, y ese jueguito de palabras en algunos momentos de los 80 se volvió muy atractivo y muchos lo manejaban, que no era universidad, sino que era multiversidad. A mí me parece que esos pleitos de que si somos universidad en el sentido de ser una, a ser multi en el sentido de ser muchas, no tiene ningún sentido. Sin embargo, y esto me parece importante rescatar, esa comunidad proteica, que cambia de formas o de ideas permanentemente y diversa, adquiere unas fórmulas de convivencia muy particulares. Y si vemos esas formas de convivencia, comenzamos a entender un poquito mejor qué es la universidad. Y ustedes, estudiantes en su mayoría, hoy en la tarde, van a estar de acuerdo conmigo de que hay ciertas fórmulas de convivencia particulares y muy fuertes dentro de la institución. Y una de esas fórmulas de convivencia es lo que tradicionalmente se llama la libertad académica o la libertad de cátedra, que muchas veces se malentiende. No es yo enseño lo que me da la gana. No, significa que dentro de un programa y dentro del cumplimiento de ciertas normas, sus creencias personales no prevalecen ni son sometidas a censura frente a las necesidades del programa de la institución. Y muy ligado a esta libertad académica está el otro concepto de autonomía. Esta libertad académica y esta autonomía son dos elementos, o un elemento con dos vertientes diferentes de las fórmulas de convivencia de la institución. Y fíjense ustedes que ese llamado gobierno estudiantil, con su independencia
del aparato administrativo universitario es una fórmula de convivencia fundamental en la institución universitaria. ¿Qué dice el Estatuto Orgánico? Fíjense que finalmente cuando plasmamos algo en un estatuto orgánico, la definición que puede haber allí es restrictiva, generalmente insuficiente, frustrante muchas veces y a muchos enoja. Además de que, si uno lee con cuidado esos textos, son, como deben ser, un reflejo de momentos históricos e ideológicos particulares. El Estatuto Orgánico actual dice que la Universidad de Costa Rica es una institución de educación superior y cultura. Fíjense que en la versión original se dice que la Universidad de Costa Rica es una institución de cultura superior, lo que ha provocado unas discusiones interminables de qué significa eso de culturas superiores, que hay culturas inferiores o subordinadas, etc. No, yo creo que es una fórmula en ese momento retórica en que lo que quería decir es una institución de educación superior y cultura. Superior en el sentido de educación superior, no que sea una cultura superior a otras. Autónoma constitucionalmente y democrática. Constituida por una comunidad de profesores y profesoras, estudiantes, funcionarias y funcionarios administrativos dedicados a la enseñanza, la investigación, la acción social, el estudio, la meditación, la creación artística y la difusión del conocimiento. Vean ustedes que esas listas taxativas pueden ser terribles, porque alguien podría argumentar de que algo que hace la universidad no está en esa lista y que entonces no tiene derecho a hacerla. Y desgraciadamente la universidad es tan diversa y tan libre que continuamente aparece gente diciendo, mire, pero es que usted está haciendo algo que no está en la misión de la universidad. Y detrás de esto hay una idea o un ideal de universidad. Y si nos preguntamos, ¿qué somos? La respuesta es que somos lo que aceptamos de una idea o ideal de la universidad. Karl Jaspers, filósofo alemán, que tiene una función muy importante. A algunos de los filósofos no les gusta mucho la figura de Karl Jaspers porque representa un cierto idealismo cristiano que algunos objetan. Es, sin embargo, como personaje y pensador, un alemán que durante el surgimiento y desarrollo del nazismo decide permanecer en Alemania luchando contra el nazismo, nunca plegándose a sus directivas, y su prestigio es tal que sobrevive ese proceso. Contrariamente a otro gran número de filósofos y científicos que se quedan en Alemania y apoyan el régimen nazi. Al grado de que el otro gran filósofo de la época, bueno, no voy a entrar en esos detalles porque podría tocar algunas susceptibilidades, pero hay otro grupo de universitarios que apoyan el régimen y llegan hasta crear un grupo de conceptos filosóficos para justificar por qué la universidad alemana debe estar al servicio del régimen nazi. Jaspers se opone a eso. Cuando termina la guerra en 1946, se le encarga reconstruir la universidad alemana. Y él reescribe un texto que había escrito antes del surgimiento del nazismo, que se llama La idea de la universidad. Lo escribe en el 23 y lo repite, perdón, en el 32 y lo repite en el 46, ampliando, diciendo algunas cosas interesantes. Por todo lo anterior que les decía yo a ustedes de la diversidad, Jaspers dice que la universidad existe solo en tanto que es institucionalizada.
que es un poco una idea diferente a la idea inicial de la universidad medieval, en que justamente la universidad medieval no era la institución, eran los alumnos primero y los profesores girando alrededor de los alumnos, totalmente lo contrario a la institución actual. Sin embargo, dice que la idea de universidad evidentemente se vuelve concreta en la institución. Por eso esas definiciones estatutarias y demás no son gratuitas, son importantes. Y lo que dice es que, cuidado, la idea nunca se realiza perfectamente. Por eso siempre existe un estado de tensión entre la idea y las deficiencias de la realidad institucional y corporativa. Y es de este pensamiento de donde me surge a mí la idea de que la autoridad académica universitaria no es más que un transductor entre esas aspiraciones, entre la idea y las deficiencias de la realidad institucional y corporativa y las acciones que hay que tomar para perfeccionar la institución. Para resumir y terminar esta parte, Karl Jaspers dice que la idea de universidad es una unidad funcional, es una cifra, un significado simbólico esencial. Bastante abstracto esto, porque sigue mucho menos, que sostiene un compromiso personal con la vida de la mente, la viabilidad de las instituciones y normativamente el ideal de excelencia que gobierna todos los aspectos de la vida universitaria. Y vean ustedes, esta frase para mí es central. Todo gobierna todos los aspectos de la vida universitaria. La universidad es el lugar único donde por concesión del Estado y de la sociedad una época dada puede cultivar su más clara conciencia. Yo siempre he dicho que lo que con mucha facilidad decimos los universitarios, de que la universidad y la Universidad de Costa Rica es la conciencia lúcida de la nación, se lee generalmente mal. Eso, como se lee generalmente, es muy arrogante. Nosotros decimos, mire, nosotros comunidad somos la conciencia de la nación. Perdón, no. Y yo creo que el concepto de Jaspers es muy claro. Es un lugar a donde por sus condiciones de libertad, de autonomía, de diversidad, la sociedad encuentra un espacio para discutir los problemas de la sociedad, del país, del desarrollo, etc. Entonces, ¿qué es ser profesor? ¿Y qué es ser profesor específicamente en la Universidad de Costa Rica? Asumir compromisos. Y esos compromisos, de acuerdo a lo que dije antes y lo que piensa Jaspers, es con la búsqueda de la verdad. Y no es la verdad con mayúsculas. Pero hay un compromiso que nosotros olvidamos muy a menudo, que es un compromiso consigo mismo, con nuestra identidad personal, con nuestro perfeccionamiento, con nuestra crítica. Es también un compromiso con la institución. Si no existe ese compromiso con la institución, mejor ni ser profesor de la universidad. Si estamos simplemente para ganar un salario, yo prefiero que se vaya. Con el país, con la excelencia. Ya iremos viendo cada una de estas cosas. Y sobre todo con lo que decía Jaspers, con la exigencia del perfeccionamiento. No es solamente ser lo mejor, es aceptar nuestras limitaciones y buscar cómo mejorar permanentemente. ¿Qué hace diferente a la Universidad de Costa Rica? Y esas diferencias vienen de la historia
y de su vida institucional. ¿En qué o de quién somos diferentes? ¿De otras universidades? ¿De cuáles? ¿De otras universidades públicas costarricenses? ¿Somos diferentes de las universidades privadas? ¿Somos diferentes o iguales a otras universidades en la región y el mundo? ¿O la universidad es ahora, la Universidad de Costa Rica es ahora diferente a lo que fue en otros momentos de su desarrollo histórico? Veamos algunas de esas diferencias, siendo muy realista. Es la universidad más antigua del país y seguiremos siéndolo por algún tiempo más, aunque esa diferencia porcentualmente se va a hacer cada vez más pequeña. La universidad tiene más de 70 años, otras universidades públicas tienen la mitad, 35 años de vida, pero cuando la Universidad de Costa Rica tenga 200 años de antigüedad, la Universidad Nacional va a tener 165 y ya esas diferencias no van a ser tan importantes. El tamaño. Pero el tamaño en un sentido muy particular. No es solamente el número de estudiantes o el número de profesores o los metros cuadrados de edificaciones en diferentes campos. Ligado al tamaño está su presencia en casi todo el territorio nacional. Y esa es una característica diferenciadora de la Universidad de Costa Rica. Vean ustedes que la Universidad Estatal a Distancia tal vez tenga una presencia nacional más grande, pero no se vale, porque es una universidad no presencial. Tercera característica, su carácter completo. Todas las áreas del conocimiento, a excepción de la medicina veterinaria. Aunque hay una facultad, aunque hay una escuela de zootecnia. Sin embargo, no tenemos ni una escuela ni una facultad de veterinaria. Y tiene una diferencia fundamental de organización. Y esa organización refleja cómo ese ideal se institucionaliza. Y esa organización es compleja, pero lo que yo llamaría el sistema de sedes regionales, o más propiamente la universidad en todas las regiones del país, es una característica organizativa importante. La Universidad de Costa Rica es la más antigua. Le di una antigüedad de 70 años, pero realmente es más lejana, puesto que hay un antecedente, la Universidad de Santo Tomás de Costa Rica, creada en 1843, que se cierra en 1888, pero una facultad hace el puente entre 1888 y 1940, que es la Facultad de Derecho, que nunca se cierra. Además, muy pocos años después del cierre de 1888, se crean otras facultades, la de Farmacia y la de Bellas Artes. Y en 1920 y tantos, la de Agronomía. Todo esto significa un antecedente importante para decir entonces que la universidad tiene más de 150 años. El tamaño, entonces, no solo el número de estudiantes y profesores, la presencia en casi todo el territorio nacional. E insisto, no son sedes regionales, sino la universidad en las regiones. Y la complejidad ligada a ese tamaño. Y eso tenemos que tenerlo presente todo el tiempo. Pero también ese carácter completo. Y ese término tan feo que puse ahí es perfectamente castizo y está en el Mataburros, en el diccionario de la Real Academia de Ciencias. La completitud. El carácter completo, todas las áreas del conocimiento y la mayoría de las carreras tradicionales. Y hay, esto es importante, en ese reinventarse permanentemente de la institución universitaria, hay surgimiento de nuevos campos y nuevas carreras. Aunque allí hay que admitir que eso no ha sido tan simple. Y vamos a ver algunas críticas
que se pueden hacer. Su organización es realmente un modelo organizativo colegial, es decir, los órganos colegiados son el centro del quehacer organizativo y de gobierno de la institución. Lo que lleva, según algunos, algunas dificultades de toma de decisiones. Hay un importante aparato administrativo, y ahí sí quisiera hacer una crítica respetuosa. Es un aparato administrativo fuerte, consolidado, que muestra con respecto al aparato, llamémoslo, académico docente, fuertes asimetrías en deberes y derechos. Pongámoslo en estos términos, y esto es polémico, pero valga la oportunidad para lanzar la polémica. En el sistema docente, el sistema es un sistema de méritos. Imperfecto, perfectible, criticable, pero se avanza en función de méritos. En el sistema administrativo se avanza en función de antigüedad. Y esa simetría es una simetría que yo siempre he considerado odiosa dentro de la institución y que en algún momento tendremos que enfrentar y corregir. Más diferencias, no por ello menos importantes. Es una universidad en que el enfoque humanístico trata de ser la guía y el principio articulador del quehacer universitario. Este enfoque implica entonces lo interdisciplinario, aunque muchas veces no queremos admitirlo. Una institución en que la investigación juega un papel central dentro del proceso de formación, una institución que tiene el posgrado más desarrollado y una búsqueda permanente de excelencia. El enfoque humanístico es el humanismo, la centralidad de la persona humana como enfoque articulador de la vida académica. Y esto viene desde la reforma de 1957. Y esto lleva a una conceptualización de la acción social, el trabajo comunal y los cursos de realidad nacional como un elemento central del enfoque humanista. Y tal vez un comentario pequeño respecto a la justificación inicial de lo que era la articulación de acción social, trabajo comunal y los cursos de realidad nacional, que la hemos perdido y a mí me gusta reflejarla. Ustedes tienen que cumplir con el trabajo comunal universitario. Originalmente, ese trabajo comunal universitario era antecedido por un curso de realidad nacional, curso que lo que daba es el marco para que el estudiante realizara su trabajo comunal dentro de un contexto social e institucional adecuado. Y segundo, seminario de realidad nacional, una vez terminado el proceso de trabajo comunal universitario, para que el estudiante pudiera confrontar lo que había hecho como trabajo comunal universitario. Desgraciadamente, ahora esas cosas están algo desconectadas. Y esto es una preocupación que debemos tener. Lo interdisciplinario. Fíjense que dentro de las características que hemos venido comentando, la completitud, la diversidad y el tamaño potencian las relaciones interdisciplinarias. Y es nuestra responsabilidad como universitarios disfrutar, aprovechar, potenciar esas relaciones lo más posible. Desgraciadamente, no lo hacemos. Y tenemos una universidad excesivamente compartimentalizada.
Y lo que es interesante es que esa compartimentalización es mayor y más evidente en la sede Rodrigo Facio que en las otras sedes universitarias. Tradicionalmente, las llamadas sedes regionales han tenido mayor capacidad de nutrirse de la diversidad para desarrollar mejor relaciones interdisciplinarias. Actualmente, tenemos que reconocer que la estructura académica administrativa atenta contra lo interdisciplinario. En la sede de Rodrigo Facio, peso excesivo de las facultades. Con respecto a las sedes universitarias regionales, control por parte de las facultades y escuelas de la oferta académica casi completa en las sedes regionales. Las carreras interdisciplinarias tradicionalmente en la universidad, cada vez que surgen, se convierten en escuelas. Tienen una vida muy pequeña. Tecnología de alimentos es un ejemplo. Nutrición es otro ejemplo. Comienzan como carreras interdisciplinarias, realmente nutriéndose de todo el sistema universitario y terminan siendo escuelas, perdiendo su carácter definitorio interinstitucional. Sin embargo, lo interdisciplinario uno quisiera verlo, y así es en términos generales, manifestado más en la investigación y en el posgrado, a donde existe una mayor posibilidad de articular los recursos institucionales. Y es que la investigación es otra de las grandes diferencias de la Universidad de Costa Rica. Tiene una organización compleja, en algunos casos muy desconectada de la realidad docente, pero en general es un tejido que refleja la complejidad misma de la actividad de investigación. Tiene ese proceso de investigación una gran conectividad internacional, mayor que la conectividad local. Esa es la gran diferencia. Es decir, existe una práctica de hacer investigación con grupos externos muy fácil. Existe mayor dificultad de hacer investigación con los grupos propios. Y se está desarrollando, y hay varias iniciativas para mejorar esa conectividad nacional. El posgrado tiene definitoriamente un problema de desconexión del modelo frente a la hegemonía de escuelas y facultades. Es decir, tenemos una estructura en escuelas y facultades y tenemos un posgrado que trata de ser independiente por su interdisciplinariedad de la estructura de escuelas y facultades. Y ahí se crea una tensión permanente que es muy difícil de resolver. Sin embargo, se supone que ese posgrado es una manifestación permanente de lo interdisciplinario y por lo tanto tiene que tener mecanismos institucionales que permitan articular recursos más allá de escuelas y facultades, y el instrumento para hacerlo es la investigación, que debería ser la base de los posgrados. Esa otra diferencia, la excelencia, ¿qué significa? Actualmente como que hay un reduccionismo a que esa excelencia es acreditar programas docentes. Sí, eso es importante. Es un mecanismo que permite realmente ver los programas que tenemos, entrar en un proceso de reflexión y ver dentro de ese proceso qué es lo que podemos mejorar. Porque lo fundamental en ese proceso de excelencia es construirla colectivamente. Y esa construcción colectiva implica compromisos personales e institucionales. Y aquí vuelvo yo a la importancia de los compromisos personales. No debemos dejarlos de lado. Y finalmente, el desarrollo de incentivos para la excelencia. Y ahí todavía nos falta un camino que recorrer.
Para ir terminando, ¿qué significa entonces ser profesor universitario? ¿Qué es esa docencia universitaria? Yo creo que, por lo que les he dicho, es algo en que, partiendo de una reflexión personal, e insisto en esa reflexión personal, reconocemos nuestras fortalezas y encontramos debilidades. Pero esa reflexión no es un ejercicio morboso de destrucción, sino un esfuerzo interminable de construcción. Y ese esfuerzo interminable de construcción no es más que el ideal de excelencia. No es más que el ideal de búsqueda de esa institución universitaria. No es más que una serie de procesos personales e institucionales que van a manifestarse en una realidad. Y es la realidad que ustedes enfrentan como profesores por una parte y como estudiantes por otra. De esta reflexión permanente que todos debemos hacer, surge entonces ese ideal de qué es lo que queremos que nuestra institución sea ahora y en el futuro cercano en nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias a don Gabriel por esta reflexión y este recorrido de la naturaleza institucional de la universidad y la Universidad de Costa Rica. Si quisieran alguna participación, comentario, crítica, contribución, entonces los escuchamos. Yo creo que hay una crítica, hay una crítica evidente. A ver. No, es sobre el término universidad. La universidad tal como usted la definió, pues creo que todos nosotros así la hemos concebido, pero cuando yo observo y leo en el periódico propaganda, anunciar de tal carrera, de tal otra carrera, desde el punto de vista comercial, eso es otro, es decir, es un término gastado. Sí. Don Pepe Figueres hace muchos años publicó un folletito que se llamaba Palabras Gastadas, el término, si no me recuerdo, democracia, libertad, democracia y socialismo. Creo que eso nos está pasando con la palabra universidad a la luz de la exposición tan importante que usted nos acaba de, tan significativa que usted nos acaba de hacer. Sí, yo creo que, a ver, frente a esa posibilidad de palabras gastadas, de términos que por su uso descuidado se van devaluando, yo creo que vale la pena entonces tratar de recuperar algunas cosas. Yo creo que en los últimos meses, en el ámbito universitario, algunos de esos términos han sido replanteados o analizados, en algunos casos frente a realidades algo violentas. Por ejemplo, una discusión muy interesante cuando unos efectivos de OIJ entran a la Universidad de Costa Rica. Se comienza a argumentar la autonomía contra esa invasión. Y lo que es preocupante es que el concepto de autonomía se reduce a un concepto de extraterritorialidad. Y lo que es esencial de la autonomía se deja de lado. Y la lucha por la autonomía es evitar que la policía entre. No, perdón, la autonomía es 100 veces más que eso. Por supuesto, yo estoy en contra de que
de que la policía o IJ o lo que sea entre a la universidad. Pero las razones por las cuales no debe entrar no es un problema ni de extraterritorialidad ni de autonomía. Es una derivación de ciertos principios fundamentales, que yo traté de darles algunos, de esbozar algunos, que llevan a que no deben entrar. Y algunas de las cosas, no debemos olvidarlo, que esa, entre comillas, extraterritorialidad tiene antecedentes históricos. En la Edad Media, en que habían persecuciones religiosas, etc., la universidad como institución se convertía en un refugio de los disidentes. Y seamos claros, y esto para mí es lo esencial. La Universidad de Costa Rica durante muchos años, en las épocas oscuras de las dictaduras latinoamericanas y de los conflictos armados en Centroamérica, fue refugio de intelectuales latinoamericanos y centroamericanos. Y lo pudo ser gracias a ese concepto sustantivo de autonomía. Entonces no es un asunto de que entren o no entren, es un asunto de cómo concebimos la vida universitaria misma. Entonces sí, hay palabras gastadas que tenemos que renovar. Yo pondría, y ahí quiero ser un poco polémico, yo pondría docencia dentro de esas palabras gastadas. Porque la docencia es mucho más que dar lecciones frente a los estudiantes, que era lo que yo trataba de decir en todos mis comentarios hoy. No devaluemos la docencia a hacerla simplemente un proceso del profesor disertando frente a los alumnos. Reevaluemos la docencia. Y eso implica también una reevaluación y un examen interno de ustedes mismos como estudiantes. ¿Qué significa para ustedes estudiar una carrera en la Universidad de Costa Rica? Bueno, dentro de ese concepto de evaluado, significa cumplir con un programa, aprobar los cursos y graduarse. No, significa mucho más que eso. De ahí podemos buscar algunos conceptos que reevalúen ese concepto de docencia. Una docencia que no desarrolle el pensamiento crítico en los estudiantes es adoctrinamiento, yo no sé cómo llamarlo. Nosotros, en ese proceso de formación, queremos más que informar a los estudiantes. Otro punto que podemos discutir es la devaluación que ha tenido el término de investigación. Muchas veces investigación no es más que la acumulación de unos pocos cientos de bits de información que no aportan nada ni en lo crítico, ni en lo personal, ni al desarrollo del país, ni al aumento del conocimiento en el mundo. Yo creo que es importante, como decía don Oscar, ver la devaluación de los términos. Y partir de una crítica de esos mismos términos y tratar de entender entonces, dentro de un marco más amplio, qué es lo que esos términos significan o han significado. ¿Alguien más? La consulta es en particular, y es importante los retos de la universidad cercana a lo que hemos escuchado en este caso. Cada coyuntura, cada momento histórico pues tiene sus requerimientos, necesidades. En ese sentido, usted tuviese que plantear los retos fundamentales, tres retos fundamentales de la universidad con la coyuntura actual, pero sobre todo en el ámbito regional, con base en su experiencia con los cuales
Uno, construir un verdadero sistema universitario. Yo creo que mientras no resolvamos el problema de lo que es un verdadero sistema universitario, nos vamos a quedar a medio camino de todo. Mientras sigamos en que esto, bueno, perdón, es que esto es una tarea de la Universidad de Costa Rica y la Universidad de Costa Rica tiene como área de influencia esta y dibujamos en un mapa las zonas en que, perdón, estamos perdidos. Ese es un gran reto. Es una tarea pendiente. Y como que vamos empujando, a veces avanzamos, después echamos para atrás. Espero que los pasos que hacemos hacia atrás siempre sean menos que los pasos hacia adelante, que algún pequeño progreso haga. Yo creo que ese es un primer punto. Segundo, yo creo que hay que redefinir lo curricular. Frente a las exigencias del mundo contemporáneo, y cuando digo las exigencias del mundo contemporáneo no me refiero únicamente, no me refiero a lo que dicen tradicionalmente de la globalización y esas cosas, no, es algo mucho más sustantivo. Frente a las exigencias de ese mundo no podemos seguir formando, y voy a irme al extremo, no podemos seguir formando abogados, médicos, ingenieros. Tenemos que comenzar a borrar las barreras disciplinares. Es la única manera de realmente responder a la sociedad. ¿Sí? El médico cada vez tiene que ser más sociólogo, antropólogo. No podemos seguir graduando médicos que únicamente por accidente han llevado un curso de antropología y sociología en estudios generales. No. Perdón, no puede ser. Segundo, no podemos seguir formando abogados que no tengan una conciencia del impacto de las tecnologías de comunicación contemporáneas. Ya, perdón, el abogado tradicional, orgulloso de su conocimiento de la jurisprudencia, está totalmente desfasado, porque probablemente otro tenga un mejor acceso a la información y se lo va a comer, por más conocimiento que tenga de la jurisprudencia. No podemos seguir graduando dentistas que no tengan un conocimiento profundo de lo que se llama ahora la ecología microbiana. ¿Qué es esa diversidad de formas vivas que habitan nuestra boca? Y que paradójicamente es esa diversidad tan diferente entre nosotros como nuestra propia identidad. A los que les gustan esas series de televisión de investigación médico-forense, parece mentira, es más representativo de la identidad de una persona y su ADN la diversidad de la flora microbiana en la boca. Es impresionante. Y una gran cantidad de enfermedades están ligadas a pequeños desequilibrios de esa flora en la boca o en el sistema gastrointestinal. O sea, ya la ecología no es una especialidad de un subgrupo de biólogos que se dedican en el campo a ver cómo interaccionan las formas vivientes con el ambiente. No, es otra cosa. Y los conceptos de esa ecología tradicional se aplican de los sistemas, de los ecosistemas, la selva tropical, a los ecosistemas como la boca. Y ahí puedo seguir con ejemplos. ¿Cómo enfrentar eso? Ustedes ven, voy a tomar como ejemplo mi escuela, la Escuela de Química en la Universidad de Costa Rica.
Esta era la realidad hace unos pocos años, ha cambiado un poco. En la profesión química, el 60% del empleo está ligado a la bioquímica. Y la escuela de química, hasta hace unos pocos años, no ofrecía en su currículum un curso de bioquímica. Estábamos graduando químicos totalmente desprovistos de las herramientas adecuadas para enfrentar las necesidades de su mundo venidero. Bueno, ahí puedo seguir con muchos ejemplos. ¿Cómo enfrentar eso? Dándole un carácter diferente al currículum y a la formación. Carácter que atenta frente a los intereses y las hegemonías de las escuelas y facultades. ¿Okay? Digámoslo. En un primer intento, ¿quiénes van a ser los grandes gananciosos de un proceso de apertura? Las ciencias sociales. Puesto que cada vez es evidente que su aporte es fundamental para la construcción de un currículum diferente. Pero ese proceso en que inicialmente uno se va a fortalecer, va a llevar a un fortalecimiento de todo. Eso implica muchas cosas. Y tal vez ustedes esto no lo tengan muy claro, pero para los administradores universitarios sí voy a hacer el comentario. En la Universidad de Costa Rica las plazas pertenecen a las unidades académicas. No, las plazas tienen que pertenecer a la institución. Y los recursos deben asignarse en función de las necesidades y la articulación de programas interdisciplinarios. Esto es muy incómodo de manejar. Ya la elección de rector terminó y es un tema que uno podría sacar a reducir ahora con mayor tranquilidad. Pero ustedes han visto, todos los que hemos trabajado más de unos 10 o 15 años en la universidad, como muchas veces las necesidades institucionales cambian y la institución continúa forzando una solución institucional frente a una necesidad que ya no existe. Más o menos, sería como si actualmente, llevando las cosas a un extremo, permítame este chiste malo, tuviéramos todavía una cátedra de teoría del flogisto que habría que seguir enseñando porque hay un profesor de flogisto en la universidad. Y perdón, el chiste no es tan malo. Bueno, si ayudé en algo. Aquí está haciendo competencia de las chicharras. Esa es un poco de chicharras, sí. San Ramón no lo hace vuelto a oír, o sea, que son parecidos, pero con las experiencias que trabajan. Tal vez aprovechando su experiencia, una pregunta entonces basada en esa realidad, ¿cómo ayudar a reinventar el ser docente desde el punto de vista del momento histórico actual? Dadas esas vicisitudes, digamos, de la institucionalidad. Vean, esa misma característica de autonomía que tiene la universidad, que es una autonomía acotada, debería permitir ciertas soluciones que nosotros mismos nos negamos a pensar. Yo creo que tenemos que darnos el espacio para discutir estas cosas y hacer propuestas. Yo siempre he creído que las sedes regionales tienen una capacidad de innovación mayor que la que puede tener una escuela en la sede de Rodrigo Facio. Aprovechemos esa característica. En el pasado, no es cierto, Oscar, ha habido algunas innovaciones, carreras, experiencias que han sido exitosas, pero que la institución se ha negado a verlas como tal. Es muy importante porque en las sedes, recuerdo el reglamento anterior, el borrador del reglamento anterior, decían que queríamos homologarnos a facultades y escuelas.
cuando más bien ellos deberían Error. homologarse a nosotros. Las facultades y escuelas deberían homologarse a las sedes regionales. Eso yo le dije hace tiempo, ¿verdad? Ya lo cambió. Partimos de ese paradigma también. O sea, somos más simples, yo creo, si pensamos dentro de la institución, siendo como la Universidad de Costa Rica. Y lo sabemos más fácil si pensamos en universidades de afuera, por ejemplo. Es más fácil aflojar el liderazgo a una universidad fuera del país que algo dentro de la misma institución. Hay una constatación muy trivial, pero que yo desde hace algunos años la uso como ejemplo. Antes uno se iba a los catálogos universitarios de las universidades europeas y norteamericanas y te encontrabas departamento de química, programa ofrecido, departamento de biología, programa ofrecido, facultad de ingeniería, programas ofrecidos, y eso hacía el catálogo. Vayan y lean ahora un catálogo de una universidad norteamericana. Cada departamento, escuela o facultad tiene 4 o 5 páginas. Programas interdepartamentales es el 80% del catálogo. Y nadie se siente disminuido porque su escuela tiene 4 páginas y el programa interdepartamental de neurociencias tiene 20 páginas, en que participan medicina, biología, ingeniería, informática, etc. Y eso es lo que ha dado un renacer de la institución universitaria en todo el mundo. Esa posibilidad. Y en las universidades costarricenses no nos la estamos dando. Y eso es muy frustrante. Bueno, muchísimas gracias a don Gabriel y a ustedes por habernos acompañado en esta actividad. Yo creo que el planteamiento de don Gabriel, que como les dije, algunos estudiantes son el título para hacer énfasis en el ámbito docente. Creo que algunos de estos planteamientos y retos que nos ha dejado abiertos don Gabriel, les toca a ustedes asumirlos, porque al rato así lo pueden hacer, ¿verdad? La institución, cuando somos nosotros los que la administramos, es más difícil de modificar o remover. En cambio, los conceptos y la forma, la comunicación que ustedes manejan, de alguna manera calzará con los planteamientos que quedan abiertos y que don Gabriel nos plantea hoy. Es el reto por lo interdisciplinario, perdón. Es el reto por la flexibilidad, por lo interdepartamental, etc. Y don Gabriel dijo antes algo, dijo que no se lograba porque se afectaban los intereses y posiblemente poderes, no recuerdo exactamente, pero la palabra interés sí la utilizó. Es decir, que tenemos que también antropológicamente y éticamente modificarnos de tal suerte de no ver en esto un riesgo, sino más bien una posibilidad. Yo quiero agradecerle a don Gabriel y a don Oscar, esta compañía, muy encarecidamente su apoyo de siempre y estos conceptos de regionalización que cada vez que los oigo entusiasmo, porque yo creo que podemos generar elementos para una universidad superior y un profesorado superior y un estudiantado superior y una institución integralmente superior. Muchísimas gracias a Gabriel por las reflexiones y a ustedes por la atención. Gracias.